Veíamos ayer las bienaventuranzas en su presentación general, que el diccionario pues definía muy bien, diciendo pues que era una de las 8 palabras con las que Jesús invitaba a la felicidad. Son palabras de promesa, decía el Papa Benedicto, y el prelado de la obra decía que las bienaventuranzas nos abren las llaves, son como las llaves que nos abren las puertas del cielo. Pero no solo las puertas del cielo, sino las puertas de la felicidad aquí en la tierra. No sé pensar en lo de San José María que decía, solo podrán ser felices en el cielo los que hayan sabido ser felices en la tierra. El camino del cristianismo es de felicidad. O sea, el cielo, lo decíamos hace un tiempo, empieza aquí. Obviamente para llegar al cielo el camino es el de la cruz también, dice el Señor, pero la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Entonces el cristianismo ofrece como esa clave, es tan difícil de entender a veces, de un sentido para el sufrimiento y un valor. Y como descubrir que no hay en la tierra gozo pleno, porque forma parte de la naturaleza caída después del pecado original. Pero no es como un destino ciego, un destino triste, una consecuencia horrible, porque precisamente lo que el Señor le dio fue, pues Él mismo lo asumió y lo convirtió en camino de felicidad. Por eso entonces Jesucristo con las bienaventuranzas nos ofrece las llaves que nos abren las puertas del cielo y de la felicidad en esta tierra. El Papa dice, las bienaventuranzas te llevan a la alegría siempre, son el camino para alcanzar la alegría. O sea, la alegría va mucho más allá de esa sensación pasajera, efímera, de meter un balón en un arco, ¿no? Meter un gol, o de quedar campeones, como nos puede pasar esta noche. Esos son momentos que bueno, uno goza, ¿no? Hay gente que en cambio pues no puede disfrutarlo porque le queda más difícil. Pero bueno, esas alegrías uno sabe, las disfruta, sabe que son pasajeras, porque la verdadera alegría, de esto Ratzinger habla en el fútbol también, tiene un texto muy bonito sobre el fútbol diciendo que, bueno, el trabajo en equipo y tal, pero que ese gozo que se experimenta al triunfar, y ese gozo de descansar, ¿no? La sensación lúdica del disfrutar ahí, el reírse, todo eso nos habla de el deseo de ese, podríamos decir, como un gol eterno, ¿no? de la felicidad eterna, la necesidad que tenemos de ese descanso final, que es el que alcanzaremos en el cielo, pero al cual hay que llegar, ¿no? Pues para, no sé, coronarse uno campeón, hace falta haber perdido algún partido insignificante, o haber entrenado mucho, haberse lesionado, haberse recuperado. Todos esos son contradicciones de la vida y en la medida en que se va superando se va adquiriendo capacidad para llegar a la meta final. Bueno, pues entonces veíamos también que decía el Papa Francisco a los jóvenes, con esa idea de San Agustín, Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer un profundo anhelo de felicidad, un profundo anhelo de plenitud. Y le preguntaba el Papa a los jóvenes, ¿no notan que sus corazones están inquietos y en continua búsqueda de un bien que pueda saciar su sed de infinito? Como un retrato del alma humana, ¿no? que siempre quiere, o sea, siempre quiere más y siempre como que busca esa felicidad, y a veces se busca donde no es, ¿no? Pues en el vicio, de distintos tipos, vicios externos o vicios internos, pero el hombre siempre quiere más, nunca queda como satisfecho, siempre, eso es muy bonito, hablamos de lo de la sed de eternidades, ¿no? Es esa capacidad infinita del ser humano de soñar lo más alto, ¿no? y querer ir más lejos, ¿no? Más fuerte, ¿no? Y que es, en el fondo también es una de esas partes del ser hombre imagen de Dios. Cuando dice el Génesis que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pues cuando el diablo dice la tentación de seréis como dioses, es que ya lo éramos. Bueno, ya lo somos, también lo dice San Pedro, ¿no? Después de que Jesús nos redime,
somos partícipes de la naturaleza divina, somos de la familia de Dios. Entonces por eso lo bueno es que no nos empequeñezcamos, no nos arrojemos a pequeños gozos, sino que todo aquellos nos lleve a soñar lo grande. Y por eso esto se le plantea a la juventud. Me recuerdo que se decía Juan Pablo II, pero se puede decir de muchos mayores. Me decían estudios de alguien que tenía la eterna juventud. Bueno, ¿en qué sentido va? En que ser joven no es tanto pues tener 15 años, ¿no? O 40. Decían, Juan Pablo II tenía 80, pero estaba proyectando, estaba pensando que hacer más, cómo hacer mucho más bien, cómo llegar más lejos. Es un joven de 80 años, ¿no? Así como hay viejos de 15 años, ¿no? Que están encerraditos en su... Un poco lo del Gollum, ayer que hablábamos del Señor de los Anillos, ¿no? Está ahí en mi tesoro, ¿no? Bueno, pues hay gente que, y por eso está como tan deforme y tal, encerrado en sí mismo. Ese es un viejo, aunque tenga 15 años, no sé cuánto tenía el Gollum, pero la juventud es esa capacidad de soñar y de plantearse ideales grandes, de lo que dice San Agustín, buscar ese bien que pueda saciar nuestra sed de infinito. Entonces, pues continuemos después de esa pequeña repaso de lo que vimos ayer en la introducción sobre las bienaventuranzas. En la Escritura aparece en varias partes esa palabra, bienaventuranza, felicidad, gozo, beatitud, dicha, alegría. Es una fórmula de felicitación que se aparece en el Evangelio en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando la Virgen visita a su prima Isabel, ella la prima, el Espíritu Santo la ilumina y dice, esta es la madre de mi Señor. Está en embarazo y ya ella descubre, también anunciada un poco por Juan Bautista, que está en su vientre, que dice, el niño saltó de gozo en su seno. Y ella llena del Espíritu Santo dice, bienaventurada, ¿no? Bienaventurada la que ha creído. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor a visitarme? Bienaventurada tú porque has creído. Entonces, qué gozo, qué felicidad haber tenido tanta fe para haber visto a Dios que te llamaba por medio de las palabras de ese ángel y para haber tenido ese fruto como consecuencia de haber dicho que sí, del haber dicho hágase. En otra ocasión está Jesús hablando y aparece una mujer, esto es en Oriente, que la gente es muy expresiva, y grita, en España dirían algo así como, bienaventurado el vientre, ¿cómo dicen ellos? Viva la madre que te parió, dice, un poquito más bruto, pero esta dice, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Diciendo, qué felicidad esa madre que tuvo el gozo de llevarte y de criarte. Y Jesús le dice, bienaventurados más bien los que escuchan las palabras de Dios y las cumplen. Pero es como una condición, una condición de una persona, ¿no? No es propiamente un deseo ni una promesa, sino que se constata la felicidad. Qué gozo tú por tener a Jesús, ¿no? Qué gozo tú por ser la madre de Jesús. O Jesús dice, bueno, qué gozo aquel que cumple la palabra de Dios, qué bienaventurado es. ¿Te acuerdan lo que decíamos que el Papa Benedicto lo insistía? Los mandamientos, las enseñanzas de Dios, de la Iglesia, no son un peso, no son un fardo como como dijéramos, obstaculizaran la felicidad en la tierra. Al contrario, son el camino para ser verdaderamente felices. No sé, pensando en ustedes, un buen estudiante se encuentra con un perezoso y el profesor dice, ¿usted qué, hombre? Es que esa vida suya, estudiando, ¿no? Yo en cambio aquí me la paso durmiendo hasta tarde, me la paso parrandeando, bueno, voy perdiendo los semestres, pero usted no es feliz, ¿no? O preguntándole, ¿usted por qué es así? No, es que antes soy feliz estudiando, yo soy feliz sabiendo la fecha exacta de la Constitución de Río Negro, yo soy feliz sabiendo, bueno, los datos, ¿no? Siempre me acuerdo el carpo, escafoide, semilunar, piramidal, piriforme, trapezoide, grande y ganchoso y tal. Yo soy feliz sabiéndome eso, yo soy feliz estudiando, yo soy feliz conociendo. Y es verdad, ¿no? Ustedes que son buenos estudiantes, uno goza sabiendo, ¿no? Conociendo más. Uy, he descubierto, pues, o he entendido este tema, qué cosa tan bonita. Eso lo hace uno feliz, ¿no? No como, qué pereza usted estar estudiando cuando podía estar durmiendo. Y dice, no, yo soy feliz estudiando, ¿no? Es que, como que cumplir el deber no es peso, es un gozo. Pues es un poco el sentido de las bienaventuranzas. Por este ejemplo que ustedes como buenos estudiantes pues lo pueden ir entendiendo, ¿no?
Y, sin embargo, Lucas es como más reflexivo o más breve y dice muy claramente a quienes están dirigidas esas bienaventuranzas. A los que sufren, a los que lloran, a los pobres, como todo dice, pero ¿cómo puede ser uno feliz por ese camino? Entonces, Benedicto XVI escribe, cada una de las afirmaciones de las bienaventuranzas nacen de una mirada dirigida a los discípulos. Jesús no dice, ojalá ustedes fueran de tal forma, sino, bienaventurados ustedes porque ya son así, porque son perseguidos, porque son apartados. Describen, por así decirlo, su situación fáctica. Son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados y perseguidos. El mismo Cristo será martirizado, al poco tiempo Esteban será martirizado, la pobreza era lo normal en ellos, pues Mateo, excepto que era publicano, era el único que estaba como bien, Zaqueo pues también, pues no era propiamente un discípulo, pero también a la hora de convertirse dice, bueno, yo le doy dinero a los pobres y devuelvo a los que defraudé. El camino del cristiano era para pues gente pobre, de hecho eran pobres, ¿no? Han de ser estas palabras entendidas como calificaciones prácticas, pero también teológicas de los discípulos, de aquellos que siguen a Jesús y se han convertido en su familia. O sea que este sermón nos orienta sobre lo que debemos considerar cuál es la verdadera alegría. No podría ser aquí pensar, ¿qué nos dice el mundo? ¿Dónde está la alegría? Pues la famosa canción, salud, dinero y amor. Entonces uno, si está enfermo, no puede estar alegre. Y hay gente que está enferma y sabe llevar con alegría su enfermedad, porque lo convierte en una ocasión de unión, de servicio. Uno puede ser pobre y ser feliz, y el contrario, puede ser rico, como se dice por ahí, y lo único que tiene es plata. O puede, contando un caso de una persona, y no es que fuera mala, bueno, siempre, en estos días capturaron a un narcotraficante, ¿cuántos miles de millones de dólares tenía? Pues, no imagino. Viviendo en un cambuche en la selva. Miles de millones de dólares, ¿para qué? ¿No? Pues, está perseguido por la ley. Yo prefiero vivir aquí con mi salario sencillito y tener con qué comer y con qué dormir y con qué compartir con buenos amigos, es mejor, qué felicidad, no hace falta más, ¿no? Felices los pobres, ¿no? Este sermón nos orienta sobre lo que debemos considerar cuál es la verdadera alegría, que va mucho más allá de salud, dinero y amor. Porque, como veremos, la felicidad incluye la cruz, incluye el dolor, incluye el sufrimiento. En concreto, pues Jesús aquí habla de pobreza, persecución, llanto, hambre, injusticia. Esta es la única manera de acercarse a esa paradoja de la que hablábamos al comienzo. Con las bienaventuranzas, dice el Papa, se invierten los criterios del mundo, apenas se ven las cosas en la perspectiva correcta. ¿Qué es lo que le pasa a Pedro? Lo veíamos en el viaje de venida, cuando Jesús pues les manifiesta y Pedro tiene esa revelación, dice, tú eres el Cristo, ¿no? Jesús dice, ¿ustedes quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías. Jesús le dice, esto no lo dices, no fue que te ocurrió, es una revelación del Padre. En el fondo ya el Señor va a decir, entonces que tú vas a ser el Papa, o sea que tú tienes una luz especial de Dios. Y entonces dice, bueno, a propósito, yo soy el Mesías, sí, es verdad. ¿Ustedes saben qué quiere decir ser Mesías? Quiere decir que va a morir en la cruz. Voy a ser vilipendiado y me van a matar. Al tercer día resucitaré. Pero Pedro dice, no, como, eso no puede ser, ¿no? Pues, como el Mesías, sé que todavía lo entendía, ¿no? Dicen así, un príncipe de paz y un gobernante, y ellos además hay de ministros, ¿no? Dice, no puede ser. Entonces ahí cuando le dice Jesús, el famoso, apártate de mí, Satanás, ¿no? Pues, le acaba de decir, vas a ser el Papa, inmediatamente apártate de mí. Si no entiendes que el camino del mesianismo, que el camino de la salvación, que el camino de Dios en el mundo incluye el sacrificio, eres el diablo. Vente detrás de mí para que entiendas la cosa. Sigue el camino que yo voy a seguir hasta el Calvario, que es lo que termina haciendo Pedro. ¿Cómo muere Pedro? Crucificado. ¿En dónde? ¿Pero en qué ciudad? ¿No sabes? En Roma. En Roma terminó muriendo con la misma muerte, o sea, que lo siguió. Vente detrás de mí. Y él fue detrás de él y allá murió en el Vaticano. Por eso está ahí
Por eso la iglesia central de la Iglesia Católica está en el Vaticano, o sea, sobre la tumba de Pedro. Ahí está, esperemos verlo el próximo año. Bueno, pues las bienaventuranzas son promesas en las que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura y en las que se invierten los valores. Cuando el hombre empieza a mirar y a vivir a través de Dios, cuando el hombre empieza a caminar con Jesús, que es lo que se dice que es el cristianismo, la amistad, ¿no? Ser amigo de Jesús, entonces vive con nuevos criterios y por tanto ya está ahora presente algo de lo que vendrá. Con Jesús entra alegría en la tribulación. Este es el secreto de la felicidad. En el fondo, el dolor lo vamos a encontrar, queramos o no, porque forma parte de este mundo. Somos limitados, ¿no? Antropológicamente, uno diría, pues sí, ahí está, la enfermedad, la muerte. ¿No? Es que tengo mucho dinero, te vas a morir, ¿no? La vida no se compra, y es la belleza, también que en el fondo nos hace ver, quiere decir que en el dinero no está todo, o sea, que el dinero no la... O es que tengo mucha belleza, ahorita dice, tranquilo que o naturalmente se acaba, o pasa algo y tampoco, pues es... ¿Dónde está la clave, no? Entonces la clave está en un más allá o en una perfección que Jesucristo nos muestra. Entonces Jesucristo nos viene a decir, efectivamente, tribulación vamos a encontrar. Dolor, sufrimiento, enfermedad, bueno. El mundo entero, estábamos en el apogeo pues del desarrollo, de la tecnología, ya no hace falta ser astronauta para ir al espacio, hemos llegado a topes. Y viene un bicho microscópico y nos cambia el mundo, que también es un golpe a nuestra soberbia, diciendo, es que como la Torre de Babel, ¿no? Pues es que no es esto. Ahí hay un secreto que hay que encontrar y el secreto ya nos lo dio Jesús. Con Jesús entra la alegría en la tribulación. ¿Por qué? Porque le da un sentido. O sea, puede estar uno peleando todo el tiempo contra la tribulación, pero ahí va a estar. Lo otro es decir, bueno, vamos a incorporarla en mi vida, pues ya se sabe que ahí está. Pero vamos a ver por qué. Y Jesús nos dice por qué. Porque Él mismo la asumió, Él mismo tomó esa cruz, Él mismo dio su vida por amor. Dice, bueno, lo que pasa es que si el dolor lo asumo y lo ofrezco, le doy un sentido de servicio, de inmolación, entonces por ahí va la cosa. El mundo nos dice que hay que triunfar, que hay que ser poderoso, que hay que ser famoso, que hay que tener likes, que hay que tener seguidores, que hay que tal. Y dice, no, lo que hay que es dar, no tanto tener, sino dar. Porque nunca vamos a tener todo lo que quisiéramos, ¿no? Yo quiero tener, entonces hay que tener el último carro y cuando lo tienes, no, pero apenas uno, hay que tener 10. Y cuando tienes 10, pero tú no tienes yate. Y cuando tienes yate, pero apenas uno, hay que tener 10. Cuando tienes ya los 10 yates, pero no tienes cohete. Nunca estará uno suficientemente satisfecho con todo lo que podría tener. En cambio, lo que hay que tener es un sentido para lo poco que se tenga. Si se puede tener más para poder hacer bien con todo aquello, pues maravilloso. Lo que en el Evangelio de Lucas es una promesa, lo veremos después hecho vida en el testimonio de San Pablo. Es como un avance. De hecho, Lucas es discípulo de San Pablo, pues por eso es como la misma teología. Entonces San Pablo dice, ¿qué le pasó a él? ¿Qué decían de él? ¿Cómo vivía él? Dice, como impostores que dicen la verdad, desconocidos siendo conocidos de sobra, moribundos que vivimos, sentenciados pero nunca justiciados, como afligidos pero siempre alegres, como pobres pero que enriquecen a muchos, como necesitados pero poseyéndolo todo. Estos días estamos con estos niños, con sus dificultades, pero ¿cuánto nos dan ellos a nosotros? Es la experiencia de todos, ¿no? Obviamente nosotros les damos cariño, les damos nuestro servicio, les damos nuestro tiempo, pero resulta que los que ganamos somos nosotros. Alguno me decía hace un tiempo una visita a una familia pobre y él tenía sus caprichitos pues en la comida y tal, no me gusta así, ahí no me gusta la sopa, y un poco mafalda, que todos hemos tenido ese complejo alguna vez, ¿verdad? Y entonces fue a una visita a una familia pobre y pues ahí con toda sencillez el niño le dice, sí, creo que estaba hablando de la Eucaristía. Dice, la Eucaristía, los sacramentos son como lo que pasa con el cuerpo, los sacramentos son para el alma. Por ejemplo, uno necesita comer
Y entonces el alma también necesita comida. La comida del alma es la Eucaristía. Y entonces aquel niño con esa sencillez le dice, profe, sí, yo anoche no comí, anoche no hubo comida en la casa. Pero como con quien cuenta pues que anoche llovió, ¿no? Entonces aquel otro dice, y yo poniendo trabas porque no me gusta la sopa, ¿no? Entonces el Señor me hizo ver a través de aquel niño qué caprichoso soy, ¿no? Y cuánto puedo hacer, o sea, cuánto me ha dado, ¿no? Uno come como, hasta rechaza y dice, esto no me gusta, esto me gusta. Yo caprichoso, pues digo, la sopa, lo que sea, y con mi vida, y hay gente que no tiene para comer, ¿no? Yo qué hago con mi vida, ¿no? Me decía que eso le había cambiado mucho el modo de ver, incluso la perspectiva, es decir, sí, claro, no se trata de atesorar, de crecer, de tener un futuro, sino de darme, de poder ayudar a gente como esta, ¿no? Que haya menos gente que tenga que decir que anoche no tuvo para comer, que yo pueda aportar, ¿no? Bueno, encontrarle un sentido a lo que se hace. Esa es la actitud que ilumina siempre a los cristianos, la alegría que nos lleva a superar las dificultades de tiempo, de cultura. El Papa hablaba durante un coloquio con jesuitas en Chile, por ahí en el año 18, hablando de la situación difícil para la iglesia, para las vocaciones, y les ponía el ejemplo de San Francisco Javier, que fue uno de sus primeros jesuitas, que fue pues hasta Oriente, ¿no? Hasta la India, hasta la China. Y decía, considerando las disminuciones que tenemos ahora de jóvenes y de fuerzas, podríamos entrar en la desolación institucional, como diciendo, vamos mal. No nos lo podemos permitir, porque la desolación te tira hacia abajo, es una manta empapada que te tiran para ver cómo te defiendes y te lleva a la amargura, al desengaño. Entonces decía, yo me pregunto si Francisco Javier, ante el dolor de ver a China, se acercó a China y no lo dejaron entrar, ¿no? Y no poder entrar a ella, estaba desolado. Es un misionero, quiere llevar la fe de Cristo, da con toda esa ilusión humana, y no puede entrar. No, me imagino que se dirigió al Señor y le dijo, pues si tú no quieres que entre a China, no hay problema, está bien. Eligió seguir el camino que se le propuso y en ese caso fue la muerte. Terminó dando la vida pues por el Evangelio, ¿no? Porque pues lo mataron unos que no creían en Dios. Pero está bien. Como Javier a las puertas de China, miremos siempre hacia adelante. Dios sabe más. Como esa actitud, la actitud de fe. Las bienaventuranzas nos invitan a eso, a saber encontrar en las dificultades que nos plantea la vida o también ante el panorama de nuestra existencia, verla con ojos de fe. En el fondo es que esto es un escándalo, la cruz es un escándalo, por lo que ha salido, ¿no? Uno ve la vida como, la vida es para triunfar, la vida es para gozar, la vida es para tener dinero, la vida es para tener placeres, la vida es para ser el top en lo que sea. Y Jesucristo, sin embargo, en su sabiduría nos dice, eso no es la vida, no se dejen engañar. Ya después hablaremos de la pobreza y tal. No es que la plata sea mala, es bueno tener algo para hacer bien con eso. No es bueno tener para tener, sino para poder hacerlo servir, ¿no? Pero la clave no está en eso que el mundo nos pone. Ya hablaremos del trabajo y diremos que es muy bueno ser muy buenos, ojalá seamos los primeros, ojalá nos ganemos el premio Nobel, ojalá seamos los presidentes de la asociación nacional o mundial de nuestra carrera, no para la gloria, ¿no? Sino para poder servir más desde ahí. Pero la clave es servir, ¿no? La clave es el darse, la clave es el morir, ¿no? El dar la vida al servicio. Estamos aquí con pues, ejemplos, ¿no? De gente que dedica su vida a servir. El médico, bueno, cualquier profesional en el fondo me dice, yo quiero dedicar mi vida a que mucha gente viva bien, a que mucha gente mejore sus circunstancias de vida. Y uno les puede preguntar, ¿valió la pena? Pues, sí, valió la pena. ¿Y no hubiera sido mejor dedicarse a hacer finanzas con eso, ingeniería financiera, invertir y comprar acciones, ganar? Está bien el mundo de la financiera, pero dicen, no, yo me gasté esa plática en seguir sirviendo y en poderle servir a más. Y pues es la verdadera alegría, ¿verdad? Tú que lo has experimentado. Entonces, si uno me lo pregunta, dice,
usted no ha fracasado pues de no tener lo que podía haber tenido, ¿no? De no tener lo que tienen sus colegas, sus hijos. Y dice, no, tengo mucho más, tengo la alegría de haberlo compartido, ¿no? El gozo de estar imitando a Jesús. Obviamente no siempre nos falta mucho, pero este es como el espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? Podríamos pensar entonces que el camino del cristiano es de puro dolor, de tristeza, de abnegación, y que por tanto no tiene mucho atractivo. Diciendo, yo creo que mejor me voy a otro lado, a otro club. Pero el mismo Pablo nos enseña que no es así. Dice todo lo que ha pasado. Bueno, y ustedes saben cómo murió Pablo. Bueno, primero, ¿dónde murió? Dijimos que Pedro murió en Roma. ¿Dónde murió Pablo? También en Roma. Pedro murió crucificado. ¿Y Pablo cómo murió? Degollado. Bueno, pues, y sin embargo, es un hombre que es un modelo de vida. A nosotros seguramente no nos van ni a crucificar ni a degollar. Pero diciendo, es dar la vida hasta la última gota. Todavía estamos hablando de Pablo. Lo que escribió sigue iluminando el mundo. En cambio, muchos de esos grandes burgueses de la época romana, esos filósofos de esa época, algunos ni se saben siquiera dónde están. Pues o no han llegado a lo que decían, o ha sido un desastre, pues, ¿no? El mismo Pablo nos enseña que si bien continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, es para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, es bonito porque entonces lo que viene a decir el cardenal Ratzinger, bueno, el Papa Benedicto, es, Jesús nos enseña que la vida del cristiano es tomar la cruz de Jesús, es morir como murió Cristo en el Calvario. Y uno puede decir, pero si lo mío es la vida, ¿no? Siempre se dice, hay que anunciar en positivo, hay que anunciar el sí, no el no. Y entonces usted me está anunciando la muerte, el sacrificio. No, ojo, esa muerte, ese sacrificio, como un camino a la vida. Porque entonces San Pablo dirá, lo que pasa es que Cristo murió en la cruz, y por eso lo tenemos en el retablo, Cristo crucificado. Pero la última palabra no fue esa. Eso es un desastre, eso es un fracaso. Pues en la película de Mel Gibson ponen al diablo feliz en ese momento cuando ya lo coronó. El Hijo de Dios ha muerto. Pero cuando en ese momento ahí cae en la cuenta que no. Es casi me acaba de ocurrir como cuando un tipo mete un gol, ¿no? Y lo empieza a celebrar con felicidad y se da cuenta que lo metió en propia puerta. Eso solo lo hacen los de ciertos equipos. Pero dice, metí gol, pero fue con autogol. Pues el diablo en ese momento se da cuenta, el Hijo de Dios ha sido sacrificado, el pecado ha sido redimido, ya no vence el pecado, ya no vence la muerte, ¿no? Ni le digo yo al tercer día cuando Jesucristo resucita. Entonces todo esto, pues esto es como un drama, ¿no? Y los dramas bien contados son esos, los que uno termina como, qué desastre, qué fracaso, todo falló, y justo en ese momento resulta que el sentido era que eso era para el triunfo final. Y entonces con la resurrección de Cristo, el dolor queda encontrando su sentido total, que es el camino de la muerte para la vida. En la resurrección de Cristo vence la vida sobre la muerte, vence el amor sobre el odio que le llevó a que lo mataran. Él por amor se inmoló y resulta que entonces con eso alcanzó el perdón para todos los que lo habían ofendido. Bueno, es nuestro camino también, ¿no? Pero es como decir, tomamos parte en el dolor de Cristo para gozar con Él en la vida y en la resurrección. Ese es el sentido amplio de esas grandes aspiraciones que tiene el hombre. Yo quiero vida, yo quiero felicidad, yo quiero alegría, yo quiero gozo, yo quiero placer, todo está muy bien, todo está muy bien. Y el sentido es o sea, donde lo encontramos es ahí, en ese Cristo vivo, resucitado. Y por eso es que el Papa habla, como decíamos ayer, de la alegría del Evangelio. Los cristianos no podemos estar como atribulados, como con caras gachas, bajas, no, lo nuestro es la felicidad. Sabemos que tendremos dolor, tendremos luchas, tendremos dificultades por dentro y por fuera, pero tiene un sentido gozosísimo, el sentido de dar la vida al servicio de los demás, ¿no? Y que eso además, ¿y cuál es el premio? La vida eterna, el 100 por 1. Hay negocios en que le ofrecen a uno el 1%, el 2%, el 30%. Cristo nos ofrece el 100 por 1 y la vida eterna. O sea, como diciendo, dame esto
y yo te lo multiplico infinitamente. Ahí se puede percibir, dice el Papa, y así terminamos, la gloria de la resurrección, que da una alegría, una beatitud, una bienaventuranza mayor que toda la dicha que se puede experimentar en el mundo. Solo ahora, al pensar en Jesucristo resucitado, que vamos a recibir en la Eucaristía ahora es lo que vamos a recibir, no como que se acostumbra, ese Cristo resucitado al que estoy hablando como si fuera una teoría, como quien habla de Gandhi, no, estoy hablando de un Dios vivo. Ahorita, cuando celebro la Eucaristía diré, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, será Jesucristo el que lo diga, y cuando lo recibamos, cuando comulguemos, estoy recibiendo al Dios vivo. Jesús vivo, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Esa es la riqueza, esa es la felicidad, es la mayor alegría, ¿no? Ese es el cielo, ya, desde ahora, ¿no? La mayor bienaventuranza que toda la dicha haya podido experimentar antes en el mundo. Solo ahora se sabe lo que es realmente la felicidad, la auténtica bienaventuranza, y al mismo tiempo se da cuenta de lo mísero que era lo que, según los criterios habituales, se consideraba como satisfacción y felicidad. Lo que San Pablo dirá, bebamos y comamos que mañana moriremos, ¿no? Placeres. No tenía nada que ver con esta maravilla que es el gozo de Dios. Pidámosle entonces a la Virgen María, que es la criatura que más se pareció a su Hijo, la que más lo acompañó, la que más se unió a su dolor. Después veremos que en la cruz, ¿cuántos están? Tuvo 72 seguidores, como 500 discípulos llegó a tener Jesús, pero al pie de la cruz, poquísimos, ¿no? Unas cuantas mujeres, San Juan, discípulo joven, que lo amó verdaderamente, que supo encontrar que a estar ahí al pie de la cruz tenía sentido, aunque fuera un fracaso humanamente, y María. Estaba justa cruci, ¿no? Al pie de la cruz estaba. Bueno, ella que nos ayuda a recorrer ese camino de seguir a Jesús, de identificarnos con Él, para alcanzar el gozo de la resurrección, tomando con gusto la cruz de cada día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.